En los días en que los imperios se alzaban como montañas desde las arenas del desierto, existía un reino tan magnífico que los poetas viajaban durante meses solo para vislumbrar sus agujas doradas. Este era el dominio del Raja Darío III, un gobernante cuyo palacio albergaba 1000 habitaciones, cuyo tesoro rebosaba de joyas de tierras lejanas y cuya palabra podía sacudir los mismos cimientos de la tierra. Pero nuestra historia no comienza en la sala del trono, ni en las cámaras donde los cojines de seda estaban cosidos con hilos de oro. No, nuestro relato comienza en los aposentos de los sirvientes, donde los suelos de piedra eran fríos y las ventanas pequeñas, donde una joven llamada Parisa fregaba los pisos del palacio cada mañana antes de que el sol besara el horizonte. Parisa no había nacido en la nobleza. Su madre había sido tejedora en una aldea lejana, su padre un agricultor que no sabía ni leer ni escribir. Cuando llegó la sequía y las cosechas se marchitaron, Parisa caminó durante 7 días para llegar a la capital, con la sola esperanza de sobrevivir. El mayordomo del palacio se apiadó de sus mejillas hundidas y le dio trabajo en el rango más bajo de los sirvientes, aquellos que limpian las cámaras de otros sirvientes, que comen el pan que se ha puesto duro, que son invisibles para quienes caminan envueltos en seda. Pero Parisa poseía algo que ni el oro ni la sangre real podían comprar, una mente tan afilada como una hoja de damasco y unos ojos que veían lo que otros pasaban por alto. Mientras fregaba los suelos de la biblioteca real, escuchaba a los eruditos debatir. Mientras limpiaba la sala de guerra, memorizaba los mapas dibujados con tintas de colores. Mientras servía vino en la cámara del consejo, comprendía los susurros de conspiración antes de que los propios conspiradores supieran lo que estaban planeando. Cada noche, a la luz de un único cabo de vela, Parisa se enseñaba a sí misma a leer la escritura persa. Copiaba la poesía que había oído recitar a las damas de la corte. Aprendía los nombres de reinos lejanos y las lenguas del comercio. El conocimiento, entendía ella, era una moneda más preciosa que la plata. Ocurrió en el 3er año de su servicio. El Raja Darío caminaba solo por los jardines del palacio al crepúsculo, con el rostro cargado por el peso de una decisión imposible. La guerra amenazaba desde el norte, sus consejeros estaban divididos, su tesoro estaba bajo presión y, desconocido para todos salvo unos pocos, había veneno en su corte, un visir que vendía en secreto los secretos del reino a tierras enemigas. Parisa estaba podando los rosales cerca cuando oyó al Raja expresar en voz alta sus preocupaciones al aire vacío, como a veces hacen los gobernantes atribulados. Durante un largo momento, permaneció en silencio, sabiendo que una sirvienta que habla sin ser llamada ante el Raja podría perder la lengua, pero algo mayor que el miedo se movió dentro de ella. Quizá el destino, quizá simplemente el conocimiento de que el silencio frente a la verdad es una forma de traición. «Majestad», dijo, con la voz firme aunque su corazón tronaba como tambores de guerra. «Perdonad la intromisión de alguien tan humilde, pero he oído hablar a vuestros consejeros en la cámara del consejo y creo saber quién de entre ellos os ha traicionado». El Raja se volvió y, por primera vez, realmente la vio. No como una sirvienta, no como parte del mobiliario del palacio, sino como una persona de inteligencia y valentía. «Habla», ordenó, y Parisa habló. Reveló lo que había observado, las reuniones secretas del visir, los mensajes cifrados ocultos en pergaminos de apariencia inocente, el momento exacto de las filtraciones de información. Dibujó en la arena del jardín un mapa de la estrategia del enemigo que había memorizado de documentos
descuidadamente dejados en las habitaciones que ella limpiaba. Habló con la precisión de una erudita y la sabiduría de quien ha sobrevivido viendo la verdad. El Raja investigó y encontró que cada palabra que ella había dicho era cierta. El visir fue apresado. El reino se salvó de la invasión mediante alianzas estratégicas que Parisa había sugerido. Y el Raja, un viudo cuya reina había muerto años atrás al dar a luz a un heredero sin vida, se encontró buscando el consejo de esta mujer extraordinaria cada vez con mayor frecuencia. Los meses pasaron como pétalos cayendo de las flores primaverales. A Parisa se le otorgaron aposentos cerca de las cámaras reales. Fue vestida con algodón fino, luego con seda. Fue invitada a sentarse en los consejos, donde generales y mercaderes pronto aprendieron que sus ideas eran más agudas que las suyas. La corte susurraba y se preguntaba: ¿quién era esta mujer que había pasado de fregar suelos a susurrar al oído del Raja? Y entonces, en la noche del festival de primavera, cuando el palacio estaba iluminado con 10.000 lámparas de aceite y el aire era dulce con el aroma del jazmín, el Raja Darío tomó la mano de Parisa ante la corte reunida y pronunció palabras que cambiarían su vida para siempre. Desde este día en adelante, serás mi reina y la madre de mi reino. La criada se había convertido en reina. Lo imposible se había hecho real. Parisa vestía túnicas de seda carmesí bordadas con pavos reales en hilo de oro. Rubíes colgaban de sus orejas, regalos de provincias que nunca había visto. Los sirvientes se inclinaban ante ella, sirvientes que, semanas atrás, habían sido sus iguales. El palacio que una vez había sido su prisión, ahora era su dominio. Pero el poder, como todas las cosas en este mundo, exige un pago. Al principio, Parisa no notó lo que estaba perdiendo. Estaba demasiado embriagada por lo que había ganado, la capacidad de alimentar a los hambrientos con una sola orden, de poner fin a disputas con una palabra, de moldear el destino de miles. Creía que podía conservar tanto su antiguo yo como su nueva posición, como llevar agua en ambas manos sin derramar una sola gota. Pero el palacio la cambió, como cambia a todos los que beben de sus copas doradas. Aprendió a hablar con el lenguaje indirecto de la nobleza, donde cada palabra tiene 3 significados y la verdad se esconde tras la cortesía. Aprendió a sonreír a damas que despreciaban su origen humilde. Aprendió a tomar decisiones que beneficiaban al reino, pero aplastaban vidas individuales bajo su peso. Subir impuestos que mantenían fuerte al ejército, pero dejaban hambrientos a los campesinos. Ejecutar a traidores que también eran el padre de alguien, el hijo de alguien. Los sirvientes que antes compartían el pan con ella, ahora se inclinaban tan bajo que sus frentes tocaban los suelos de mármol. Le temían, o peor aún, la veían como algo distinto de lo humano, una criatura de poder que había olvidado sus orígenes. Cuando intentaba hablarles como lo había hecho antes, sus palabras salían formales y distantes, filtradas por el peso de su corona. Sus antiguos amigos de los aposentos de los sirvientes susurraban que se había vuelto fría, calculadora, preocupada solo por el poder, y quizá tenían razón, porque Parisa había aprendido la terrible verdad que todo gobernante debe enfrentar, que gobernar es estar solo, permanecer en la cima de una montaña donde el aire es escaso y ninguna voz llega sin estar manchada por la ambición o el miedo. Descubrió que cada sonrisa en la corte ocultaba un cálculo. Cada regalo venía con hilos invisibles atados. Cada amistad era puesta a prueba por la política. El consejero que se inclinaba más bajo tramaba su caída en reuniones susurradas. La provincia que enviaba los tributos más finos
estaba acaparando grano en secreto mientras los campesinos morían de hambre. Incluso el Raja, a quien ella había amado, a veces la miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Era amor o simplemente la satisfacción de poseer un premio? El sueño huyó de sus aposentos como un pájaro asustado. Por las noches, Parisa se quitaba la corona y las joyas y miraba su reflejo, buscando a la joven que una vez había fregado suelos con manos encallecidas y había soñado sueños sencillos. Pero esa mujer ya no estaba, reemplazada por esta criatura de seda y estrategia, de poder y profunda soledad. Pasaron los años. Parisa gobernó con sabiduría y fortaleza. El reino prosperó bajo su guía. Los historiadores escribirían más tarde que fue la mayor reina que el imperio había conocido. Pero en las mañanas tranquilas, caminaba sola por el jardín donde por primera vez se había atrevido a hablarle a un rey y se preguntaba por el precio que había pagado por su corona. Había ganado un reino, pero se había perdido a sí misma. Había conquistado el poder, pero había entregado la paz. Había ascendido a alturas que antes parecían imposibles, solo para descubrir que la cima es el lugar más frío y solitario de todos. Y así, cuando escuches historias de sirvientes que se convierten en reinas, de mendigos que se convierten en reyes, de aquellos que ascienden desde la nada para gobernarlo todo, recuerda la historia de Parisa. Recuerda que el poder no es un regalo, sino un pacto, que cada corona pesa sobre la cabeza que la lleva y que a veces el precio de ganar el mundo es perder el alma misma que hizo que el viaje valiera la pena. Porque al final gobernó 1000 habitaciones, pero no pudo regresar a la que más importaba, la pequeña cámara de su antiguo yo, donde la felicidad había vivido una vez en humilde contento, antes de que la ambición pintara el mundo de oro y se llevara los colores simples de una vida ordinaria. La criada se convirtió en reina, pero la pregunta permanece: ¿fue la transformación una bendición o una maldición disfrazada? Tal vez la respuesta no esté en la corona que llevaba, sino en el corazón que ya no podía reclamar plenamente como suyo.